Listo, muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia de ustedes a esta primera jornada de trabajo. Vamos a dar inicio con indicaciones. Recordemos que aquí nos encontramos los estudiantes de tercero de bachillerato. Nos toca la asignatura. Vamos a revisar primero nuestro horario de actividades. Estamos ya culminando el tercer bimestre. En este tercer bimestre vamos a tener clases los días martes física y los días jueves inglés. Iniciamos hoy 26 de diciembre del 2023 y el día jueves tendrán la asignatura de inglés. Vamos con lo que corresponde a la materia de física. En cada una de las clases va a haber una autoevaluación. Con terceros de bachillerato tenemos que funcionar de esta manera por lo siguiente. Entonces, hoy día 26 de diciembre tendrán con los temas que avancemos a ver el día de hoy nuestra primera autoevaluación. Las preguntas se cargarán a partir del día de mañana, 18 horas. El 2 de enero está previsto la clase 2 con la segunda autoevaluación. El 9 de enero, la clase 3, la tercera autoevaluación. Y el 16 de enero estaríamos finalizando con la autoevaluación 4. Tenemos que también entregar el portafolio. Va a ser un portafolio bastante pequeño porque nosotros en el 16 de enero tendríamos que terminar estas dos asignaturas, lo que es física y lo que es inglés. Y también estará cargada la evaluación final por la siguiente situación. A partir del 23 de enero, nosotros iniciamos ya con la construcción de nuestro proyecto de grado. Requisito indispensable para que ustedes puedan graduarse. Sin el proyecto de grado no nos podemos graduar. Está previsto que aquí se les ponga un tutor para que les puedan ir guiando en la elaboración de este proyecto de grado. ¿En qué consiste el proyecto de grado? Es un estudio de caso, es un tema que les vamos a ayudar nosotros mismos a escoger aquí cuando ya iniciemos la clase. Y ahí pues iremos trabajando tantos los días martes como los días jueves en la elaboración de este proyecto de grado. Tendremos exactamente el 23 y el 25 lo hemos considerado como clase 1, el 30 y el 1 de febrero ya la clase 2, el 6, el 8 de febrero la clase 3, el 13 y el 15 de febrero la clase número 4, que es donde nosotros ya debemos estar terminando nuestro proyecto de grado. Más o menos por estas fechas nos solicitan que nosotros ya enviemos las notas al Ministerio de Educación para que ya puedan empezar a formular sus títulos de graduación. Recuerden que ustedes, al ser educación a distancia, y en este caso educación virtual, se están incorporando ya en el mes de marzo. Creo que estaría previsto la incorporación de ustedes. Entonces tenemos 2 meses de trabajo, el un mes para recibir las dos materias que nos faltan con tutor y el otro mes para la elaboración del proyecto de grado. Entonces ya sobre el proyecto de grado se irá trabajando luego, se les irá informando quién es el tutor para que podamos nosotros ya iniciar. Esperemos que nos den tal vez una semanita más. Se ha hecho la elaboración de este cronograma de actividades en base al cronograma que enviaron el Ministerio de Educación, pero si es que nos dan una semanita más sería óptimo, pero hay que esperar, porque a veces ellos al último modifican alguna situación. Pero más o menos para mediados de febrero nosotros tendríamos que ya estar terminando con nuestro proyecto de grado. Recuerden también que ustedes tienen materias sin tutor, que es biología e historia. Entonces, para estas materias, el cuestionario ya está cargado en la plataforma.
Tienen, me parece, 3 intentos. Revisen primero si es que ya han dado esta evaluación, tanto de biología como de historia, ya no hay problema. Ustedes deben sacar una nota mínimo de 7 y estarían aprobando estas 2 materias, que es sin tutor. Ahí es la preparación de parte de cada uno de ustedes. No va a haber la guía de un docente, sino ustedes tienen que autoprepararse y dar la prueba correspondiente, ¿no? Como les decía, es un cuestionario, me parece que son 10 preguntas y tiene 3 intentos. El mejor o la mejor nota se le considera para estas asignaturas. Entonces, por favor, si es que usted aún no ha dado, están habilitados para que pueda ya seguir dando esta evaluación y poder tener ya todas las notas. Entonces, solo está pendiente momentáneamente recibir la materia de física y la materia de inglés. Las otras asignaturas ya lo han ido recibiendo o bien en el primer bimestre o bien en el segundo bimestre. Entonces, por favor, considerar que con ustedes, con tercero de bachillerato, de aquellos estudiantes que son del BGU, ingresan a esta modalidad. Es decir, que terminadas las clases, iniciamos nosotros la elaboración del proyecto de grado. Si es que hay el caso de estudiantes que son de especialidad, que pueden ser de mecánica, tal vez pueden ser de informática o de contabilidad, ellos ya en este momento tendrán que, a partir de la 4ª semana que nos tocaría, es decir, a partir del 18 de enero, en la siguiente semana, que es día sábado, ya se incorporan a la institución porque allá pasan a recibir las materias de especialidad y asimismo a iniciar la elaboración del proyecto de grado. Recuerden que los de especialidad es la modalidad de 10 meses, entonces ellos todavía se quedan un poquito más eh, realizando o recibiendo las materias de especialidad. Entonces, esto es únicamente para los estudiantes del BGU. Me parece que sí habían matriculados 1 o 2 estudiantes de especialidad. Entonces, eso es lo que queríamos compartir en una primera instancia con respecto a nuestro horario y a nuestro cronograma de actividades. Recordar que cada semana que tengamos hay una autoevaluación. Si es que se da el caso que posiblemente usted todavía le falta completar actividades en la plataforma en las materias que recibió en el segundo bimestre, que son matemática y recibieron conmigo mismo, o tal vez la materia de lengua y literatura, por favor, están habilitadas para que ustedes puedan completar ya todas las actividades y puedan tener su nota. Lo mismo sucedería si es que fuese el caso de que tengan pendiente alguna materia del primer bimestre, que ahí recibieron emprendimiento y gestión y química. Cualquier novedad, cualquier situación, por favor, tienen que coordinar con el docente respectivo de la materia. Si es que hay tal vez alguna materia bloqueada, alguna evaluación que no puede dar, puede ser por pensión, entonces ahí tiene que usted comunicarse con el docente. Recuerden que en cada materia al principio está la hoja de vida, ahí están todos los datos del docente para que usted pueda contactarse e igualarse. Entonces aquí hay una hoja de vida del tutor, entonces ahí están el número telefónico, está el correo. Creo que lo más óptimo es que usted le pueda escribir, le pueda llamar si es que es el caso. Pero si usted ya sabe que ha completado todas las actividades, ya tiene sus notas, no habría ningún inconveniente. Yo en mi materia de matemática me falta todavía actualizar, pero aquí al final he ubicado las notas que usted tiene. Ah, no, perdón. Ustedes recibieron recién, no. Estoy esperando que todavía envíen algunos estudiantes el portafolio. Y en esta parte de aquí, en la semana número 8, estaré publicando un Excel con sus notas correspondientes. Entonces, eso estará ya la próxima semana. Asimismo, me de dar un tiempito para indicarles, si es que es el caso, mejor igualese para que ya usted tenga las notas correspondientes. Pero podríamos tal vez
revisar en un curso de segundo, me parece que ahí ya tengo, solo para que vean, ¿no? Cómo estarán publicadas las notas de ustedes. Entonces aquí, mire, al final pondré ahí notas actualizadas hasta tal fecha y si es que está pintado de color amarillo es porque posiblemente le falta completar alguna actividad. ¿Qué debemos completar? Las 4 autoevaluaciones, el portafolio, el examen y acá se está generando el promedio correspondiente de cada uno de ustedes. Como les decía, esa no es lo de ustedes porque la próxima semana ya estará cargada. Con esas indicaciones, ahora sí vamos a iniciar nuestra clase, la materia de física. En la primera semana, el día de hoy, 26 de diciembre, tenemos cargado un primer recurso, un video sobre hidrostática para que ustedes puedan revisarlo. Y debajo se ubicará las clases grabadas de este momento que lo estamos haciendo y las preguntas de la autoevaluación. Recuerden que en cada autoevaluación hay 2 intentos. Esto se cargará a partir del día de mañana, 18 horas, para que ustedes ya puedan iniciar. Y nos vamos ahora a nuestra materia. Ahí está el módulo. Recuerden que nosotros trabajamos siempre con nuestro módulo, que ustedes lo tienen al principio de la plataforma. Tal vez eso me olvide, pero ya la mayoría sabe dónde encontrar su módulo. Unidad número 1, iniciamos con lo que corresponde a hidrostática. ¿Qué es hidrostática? Hay una definición. Es el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo o equilibrio. Densidad se utiliza la letra griega rho, es como una media P minúscula, y es la relación. ¿Por qué es relación? Porque es una división entre la masa del cuerpo y su respectivo volumen. Su ecuación es la densidad es igual a masa sobre volumen. No se utiliza la D de densidad, sino, como les decía, la letra rho griega, masa sobre volumen. Las unidades en el sistema internacional son, entonces, densidad. La masa viene expresado en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Sus dimensiones son, kilogramos es una unidad de masa. Así se simboliza dimensionalmente una E y una liñita horizontal. Y dentro de un corchete. Y el metro es una unidad de longitud, se simboliza con L. Aquí sería L al cubo como denominador. Como se lo ha subido a numerador, el exponente de la potencia, lo que era positivo, L al cubo, pasa a ser L a la menos 3. Entonces, esas son las dimensiones de la densidad. Masa por longitud elevado a la menos 3. Cabe indicar que la densidad de una sustancia es una propiedad característica de la misma que le permite diferenciar de otras. La densidad del agua es densidad H2O agua es 1 gramos sobre centímetro cúbico o en sistema internacional 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso dependerá en qué unidad nosotros necesitemos. Entonces, acordarnos, este es un dato que hay que irse grabando, la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que no se les va a solicitar es que tal vez se graben toda esta tabla, ¿no? Pero ustedes tienen el módulo para que puedan ir ahí consultando. Tabla de densidades de algunos materiales. Vamos a iniciar con los sólidos. Entonces, la densidad viene expresado en gramos sobre centímetros cúbicos. Si quiero transformar a kilogramos sobre metros cúbicos, haremos la respectiva transformación. El acero tiene una densidad de 7,80 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, todos van a estar en gramos sobre centímetros cúbicos. El cobre, 8,80, el aluminio, 2,60, el plomo, 11,34, la plata, 10,54, el oro, 19,30, el hierro fundido, 7,10, el diamante, 3,50, el vidrio común, 2,50, el corcho, 0,25, el hormigón, piedra, 2,30, la madera 0,60 y el hielo 0,90.
Líquidos, asimismo, cada uno expresados en gramos sobre centímetros cúbicos. El agua a 4 grados centígrados, 1. El agua de mar 1,03, el mercurio 13,60, la gasolina 0,70, el alcohol 0,80, la glicerina 1,26, el petróleo 0,80, la leche 1,02, la sangre 1,05, el aceite lubricante 0,90, el aceite vegetal 0,92, el cloroformo 1,53 y el yodo 4,95 gramos sobre centímetros cúbicos. Y finalizamos con los gases. El oxígeno 1,43 por 10 elevado a la menos 3 y así tenemos el resto, ¿no? Nitrógeno, aire, vapor de agua, neón, metano, ozono, etcétera. Todos expresados en grados sobre centímetros cúbicos. Entonces, dependiendo el material, dependiendo la sustancia, nosotros vendremos a consultar esta tablita y encontraremos su respectiva densidad. Peso específico. El peso específico se simboliza a sí mismo con la letra griega gamma, es como una Y un poquito a sí mismo curvada, gamma, y eso es igual a W, que es el peso del cuerpo, sobre el volumen del cuerpo. Así encontramos nosotros el peso específico. Y lo mismo, es la relación entre el peso del cuerpo W y su respectivo volumen. Las unidades en el sistema internacional son gamma, que representa el peso específico, el peso está expresado en newtons y el volumen en metros cúbicos. Sus dimensiones son: peso específico es igual a newton sobre metro cúbico. El newton es una unidad que se desglosa en kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y sobre el metro cúbico que tenemos como denominador. Simplificamos unidades y me queda que kilogramo se va a simplificar un metro con un metro cúbico del denominador sobre segundos al cuadrado. El peso específico es igual al kilogramo sobre metro cúbico por segundo, perdón, metro cuadrado sobre o por segundo cuadrado. Quedándonos asimismo dimensionalmente, el peso específico es igual. El kilogramo decíamos que es una unidad de masa. El metro es una unidad de longitud. Como es metro al cuadrado, sube al numerador L elevado a la menos 2. El segundo es una unidad de tiempo, T mayúscula. Asimismo, sube al numerador T elevado a la menos 2. Se conoce también que el peso es masa por gravedad. Reemplazando en la ecuación anterior, tendríamos que el peso específico es igual a masa por gravedad sobre volumen. El peso específico es igual masa sobre volumen. Nosotros sabemos que es densidad por gravedad. Entonces, otra fórmula que nosotros tenemos aquí del peso específico. La primera fórmula es el peso sobre el volumen, el peso del cuerpo sobre el volumen, o dependiendo los datos que tengamos, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. También tenemos que analizar lo que es la presión. La presión se simboliza con la letra mayúscula P y asimismo es la relación entre la fuerza perpendicular o normal que actúa sobre una superficie y el valor del área de esa superficie. Entonces aquí tenemos, ¿no?, la fuerza ejercida hacia abajo. Todo esto representa un área y el peso. Decía en forma perpendicular porque aquí va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, la presión es fuerza sobre área. Las unidades en el sistema internacional son la presión, la fuerza expresado en newtons y el área en metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados se representa el pascal, PA se simboliza. Las dimensiones son: la presión es newton sobre metro cuadrado, la presión es el newton, acuérdense que era kilogramo metro sobre segundo cuadrado y sobre metro cuadrado. Asimismo simplificamos y nos quedamos con la unidad de presión, kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. Y dimensionalmente el kilogramo es una unidad de masa,
el metro es una unidad de longitud, como está en el denominador, sube al numerador, L elevado a la menos 1, y el segundo, una unidad de tiempo, T elevado a la menos 2, ya que sube asimismo al numerador. Clases de presión. Se va a ver cómo varía la presión en el interior de un fluido en reposo a medida que aumenta la profundidad en el interior. Entonces, mientras más profundo estemos hacia un líquido, va a haber o va a existir más presión. Eh, Se tuvo una noticia hace mucho tiempo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos lanzamos a una piscina, hay una presión dentro de la piscina. Si nosotros nos vamos hundiendo, esa presión es mayoritaria. Entonces les decía que había una noticia que iban a explorar el hundimiento del barco del Titanic, ¿no? Entonces contrataron una cápsula, algo así, pero ya adentro no aguantó la presión. Entonces explotó eso y ustedes saben lo que aconteció con eso. Sea la siguiente figura que contiene una pequeña cantidad de fluido en forma de cilindro sumergido en un recipiente que contiene una gran cantidad de líquido. Estos líquidos no se mezclan entre sí. Entonces aquí tenemos el gráfico correspondiente. Entonces ahí está el líquido que simboliza lo de color azul. Se inserta un cilindro. Entonces va aquí a haber dos momentos. Primero, hay una altura h sub 1 desde la superficie del líquido hasta el inicio del cilindro. Hay una altura h2, asimismo, desde el inicio de la superficie hasta el final del cilindro. Este representa que es un delta H, variación. ¿Qué es delta H? La diferencia de H2 menos H1. Ahí ejerce una fuerza 1 y desde el fondo ejerce hacia arriba una fuerza 2. Y esto representa el peso, en este caso, del cilindro. Como se conoce que la presión es igual a fuerza sobre área, particularizando tendríamos que la presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre área. El área es la misma, por eso no simbolizamos área 1. Fuerza 1 es igual a presión 1 por área, el área de este cilindro que tenemos ahí. La presión 2 es fuerza 2 sobre área. Si despejamos, solo se multiplicó en cruz aquí. Fuerza 2 es igual a presión 2 por área. Las fuerzas horizontales son nulas y las fuerzas verticales son F1, F2 y el peso. Por la primera ley de Newton, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque aquí hay solo movimiento en el eje Y. Tenemos que fuerza 2 menos fuerza 1 y menos el peso es igual a 0. Entonces, la fuerza 2 es hacia arriba, por eso es positiva. La fuerza 1 es hacia abajo, negativa. El peso es hacia abajo, también es negativo. Y eso simplemente se ha igualado a 0. Reemplazando lo que vale la fuerza 2, lo que vale la fuerza 1 y lo que vale el peso es mg. Pero sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Si despejo masa multiplicando en cruz, densidad por volumen, hago el reemplazo correspondiente y llegamos a obtener esta fórmula. La presión 2 es igual a la presión 1 más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. Entonces, ya tenemos otra fórmula que vamos a trabajar. En el caso en que en el punto 1 se encuentre en la superficie del líquido y el punto 2 a una profundidad h, la presión que en la superficie será la presión atmosférica y la presión en el punto 2 será. Entonces, así mismo tenemos, si es que está en la superficie 1 y 2, una altura h. P de presión es igual a PA, presión atmosférica, más la densidad por la gravedad y por la altura. Esa representa la presión absoluta.
La presión debida exclusivamente al peso del fluido, que depende de la densidad y de la altura del mismo, se denomina presión hidrostática. Y lo simbolizaremos con P sub H mayúscula. De modo que su ecuación es: la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Presión atmosférica se simboliza P sub A minúscula. El peso del aire que rodea la Tierra reduce una presión que se conoce como presión atmosférica. A cualquier nivel, la presión atmosférica es igual al peso total del aire sobre una unidad horizontal de área. Esta presión varía de acuerdo a la altitud del lugar y es menor mientras más alto es el lugar. Asimismo, mientras más bajo es el lugar, la presión atmosférica va aumentando hasta que al nivel del mar su valor es PA, presión atmosférica, es 1,013 por 10 elevado a la 5 newton sobre metros cuadrados, que eso va a representar una atmósfera. Para obtener el valor de la presión atmosférica normal se utiliza un barómetro de mercurio y tenemos aquí algunas equivalencias cuando necesitemos hacer la respectiva transformación. Una atmósfera es 1,013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Un kilogramo es igual a 2,2 libras, eso es casi conocido. Es un poquito más si cojo otra cifra decimal, pero con 2,2 suficiente. Una atmósfera es 14,7 libras sobre inch al cuadrado, pie al cuadrado. Inch está simplemente en sistema o en inglés, ¿no? De ahí es pie al cuadrado. Un inch es 2,54 centímetros. Aquí está, inch significa pulgada. Un foot, un pie, es 12 inch o 30,48 centímetros. FT significa pie. Hasta ahí viene la primera parte de la teoría que nosotros tenemos y vamos a empezar a revisar los ejercicios, y para eso vamos a compartir una pizarra. Ya, la asistencia me están pidiendo, ¿no? Por favor, la asistencia lo hacemos ya más luego. Al finalizar la clase, ahí las personas que no lo han ubicado, yo le voy poniendo, no se preocupe. Sí, esto es física de tercero de bachillerato, que aquí justamente me estaban preguntando. Ya, dejo de compartir y nos vamos a nuestra pizarra. Primer ejercicio, entonces. No vamos a anotar el enunciado, puesto que eso lo tienen ustedes en su módulo. Lo que vamos a ir es leyendo el problema, sacando datos y resolviendo. Entonces voy a poner aquí datos del problema. Nos dice lo siguiente: calcular el volumen y la densidad de una esfera que tiene 15 centímetros de radio y 12 kilogramos de masa. Entonces, primero me habla que tiene un radio, vamos a ponerle. El radio simbolizamos con la letra mayúscula R. R es igual a 15 centímetros. También está la masa, M minúscula, es igual 12 kilogramos. Y como incógnitas me pide que calculemos dos cosas.
el volumen y la densidad. Pues como les decía, la densidad es una letra griega rho, como una P media curvadita. Una vez que nosotros tenemos los datos, siempre verificar que se encuentren en sistema internacional. Estos 15 centímetros, los centímetros no están en sistema internacional. Voy a hacer la transformación correspondiente, entonces pongo acá 15 centímetros, una liñita vertical, una línea horizontal, y nosotros sabemos que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Simplifico el centímetro con el centímetro y la operación que debemos hacer es 15 por 1 me da 15. 15 dividir para 100. ¿Cuánto me da eso? 0,15 y ya tenemos en metros. Entonces ponemos al frente del dato la transformación. 0,15 metros. Vamos a un pequeño esquema. Una esfera. Desde el centro trazamos el radio. Recuerde que el radio es constante, puedo trazarle en cualquier dirección, desde el centro hasta cualquier parte de esa circunferencia. Entonces, este es el radio desde el centro de la circunferencia hasta un lado, hasta que tope, y tiene una más. Solución. Entonces, primerito, pedía que calculemos el volumen. Entonces, voy a poner aquí para el volumen. Esta es una fórmula del volumen de una esfera, porque aquí decía que es una esfera, la densidad de una esfera. Entonces, 4/3 de pi por r al cubo, por radio al cubo. El volumen de la esfera va a ser igual. 4/3 por pi y por el radio que valía 0,15. No ponemos unidades, esto elevado al cubo. Simplemente al final ubicaremos. B de volumen va a ser igual. Voy a dejar de compartir un momentito y buscar la aplicación de la calculadora.
Ya, vamos a ver. En este momento ustedes en pantalla están viendo una calculadora. Entonces la operación que debemos hacer era 4 por pi. ¿Cómo ubico el pi? Aquí tengo el shift y debajo, aquí tenemos, en este caso está el por 10 a la x, pero aquí está de color amarillo el pi. Entonces, al poner el shift, le coge esa tecla. Mire, ahí apareció el pi. 4 por pi de una vez por 0,15, pero este está elevado al cubo. Aquí tengo la potencia para ponerle al cubo. Hasta ahí está solo la parte del numerado. 4 por pi por 0,15 elevado al cubo, pongo igual. Y esto dividido para 3. Igual, esa es la respuesta. 0,0141. Vamos a ubicarle B de volumen, entonces tenemos 0,0141 metros cúbicos. Pero esta misma respuesta yo lo puedo expresar en notación científica. ¿Qué es notación científica? Que haya la coma una cifra, no con el cero. Entonces esta coma va a recorrer un espacio, un segundo espacio y se va a ubicar aquí. Y me va a quedar 1,41 por 10 elevado, como es un número pequeño, 0,0. La coma ha recorrido dos espacios, 10 elevado a la menos 2 y la unidad metros cúbicos. Entonces así puede ser que nos exprese la respuesta en forma normal 0,0141 o 1,41 por 10 elevado a la menos 2 en en notación científica. Ya tenemos nuestra primera respuesta del cálculo del volumen. Luego nos pide la densidad. Voy a poner aquí para la densidad. Me queda menos de un minutito. Si es que se corta, por favor, nos volvemos a conectar después de 10 minutitos que me permite la sesión de Zoom abrir otra. La densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad es igual a la masa